Camilo Enríquez nació el 20 de julio del año 1769 en Valdivia. A los 14 años de edad fue enviado a Lima, Perú, sus padres, para que continuara sus estudios básicos. En esta ciudad estuvo bajo la tutela de su tío materno, el padre González, que lo matriculó en el convento regido por la Orden de San Camilo de Lelis, o de la Buena Muerte, cuyos frailes se encargaban de la asistencia a los moribundos. Camilo Enríquez González, seguramente el personaje más importante de nivel nacional de la ciudad de Valdivia, luego del conquistador don Pedro de Valdivia. A Camilo Enríquez lo conocemos como sacerdote en las imágenes, en los monumentos que le hemos erigido, destacando ese aspecto de su vida, incluso con una aureola de santo. Pero en realidad Camilo Enríquez fue parte de su vida fue religiosa, pero parte de otra de su existencia, y que fue incluso la más larga, fue la de una persona fundamentalmente de pensamiento y de acción secular, o sea, un ciudadano como nosotros. Fue durante los años de convento que Camilo Enríquez se consolidó como hombre de letras. En este lugar tuvo la posibilidad de conocer un mundo culto e ilustrado, además de tener contacto con hombres doctos y eruditos. Asimismo, fue allí donde asumió su discurso ideológico en pro de la libertad e independencia de las colonias del Nuevo Mundo. Era un gran lector de los enciclopedistas como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que eran lecturas absolutamente prohibidas y castigadas, penalizadas en esos tiempos por la Santa Inquisición. Regresó a Chile en el año 1810, motivado por el movimiento emancipador que se estaba gestando. Deseoso de transmitir sus ideas revolucionarias, se entregó por entero a la causa de la independencia y escribió una de sus mayores obras a favor de la libertad, la proclama de Quirino Lemachés, en el año 1811. Enrique fue un libertario revolucionario, un político, un doctor y médico, digamos, que eso lo convirtió en una persona con un criterio científico, opuesto en su época al sentido religioso que buscaba explicar todos los fenómenos y todas las cosas, con exclusión de la racionalidad metodológica y científica. Fue un ciudadano que pensó desde la época ya de la independencia en que el sentido republicano, la acción del Estado y la acción ciudadana debía ir en un camino totalmente independiente a la tutela eclesial. Tras la llegada de la imprenta a Chile en el año 1811, Camilo Enríquez fundó en 1812 el primer periódico de la nueva nación independiente, La Aurora de Chile. Esta publicación significó una decisiva herramienta para este hombre de letras, quien se desempeñó tras ser designado por la Junta de Gobierno como uno de sus principales redactores. Desarrolló una multiplicidad de actividades en su vida. Nosotros lo conocemos y lo homenajeamos en Valdivia todos los 13 de febrero para el Día de la Prensa como creador, o como el primer periodista del país y como creador de la prensa nacional, porque fue el director de La Aurora de Chile, que fue el primer periódico que circuló en el país. Camilo Enríquez González murió en Santiago el 16 de marzo de 1825, declarándose un periodo de duelo nacional por parte del gobierno. Cuando Camilo Enríquez fallece, en su testamento él es nombrado como el doctor Enríquez. En ninguna parte de lo que yo he conocido y he leído de su testamento, que se guarda en los archivos nacionales, en ninguna parte él es mencionado como sacerdote. En su testamento él sí señala que muere o fallece con creencia religiosa y como católico, pero en ninguna parte, insisto y reitero, se menciona como sacerdote o como cura. Se le menciona como un ciudadano común y corriente y como el doctor Enríquez, que era la profesión que él tenía y que la logró y la obtuvo en Buenos Aires, Argentina.